Continuamos. Entonces, en el video anterior dejamos claro que si bien se designa a un nuevo virrey para el virreinato del Río de la Plata, que es Baltasar de Cisneros, este virrey sabe que no tiene la misma autoridad que habían tenido virreyes anteriores, con el antecedente de que los mismos americanos, los mismos criollos descendientes de españoles en América, pero que ya habían nacido en América, habían destituido al virrey anterior Sobremonte después de que no pudiese proteger la ciudad. Entonces, eh, Baltasar de Cisneros, para tratar ¿sí? de mantener la calma y para tratar de tener de su lado a los grandes propietarios, a las personas de clase alta, ¿sí? que controlaban las milicias, que eran los jefes militares de la ciudad de Buenos Aires, toma algunas medidas para tratar de legitimar su posición, para tratar de que la gente le obedeciese, ¿sí? y poder mantenerse en el cargo. Por ejemplo, permite el libre comercio provisoriamente, en teoría, temporariamente con Inglaterra. ¿Para qué? Justamente para calmar a los sectores de los comerciantes, de los grandes comerciantes, que eran justamente aquellos que más presionaban a la monarquía española, porque tenían este gran reclamo, justamente porque eso tenía que ver con sus ganancias, básicamente. ¿Sí? Pero esto fue bastante polémico porque, por un lado, España había entrado en guerra contra Inglaterra, se habían producido las invasiones inglesas y luego el virrey permite sí, el libre comercio con Inglaterra. Entonces, no todas las personas en el Río de la Plata piensan lo mismo acerca de las decisiones que está tomando el virrey, no todos están de acuerdo, pero sin embargo, como ese virrey Cisneros había sido nombrado por la Junta de Sevilla, eh, es legítimo, ¿sí? Entonces se lo obedece. Sin embargo, ¿cuál es el tema? Esa Junta de Sevilla no resiste mucho más tiempo y ya a finales de 1809, principios de 1810, esa Junta ya no va a existir más porque es derrotada totalmente y Francia gobierna totalmente España a partir de ese momento, por algunos años más. Ahora, obviamente Cisneros es el primero que se entera de esto en Buenos Aires, que es la capital del virreinato de Río de la Plata, pero no quiere que esa noticia se conozca, porque como la Junta de Sevilla era la autoridad española que defendía a Fernando VII y ya no existía esa junta, ¿sí? y Fernando VII además estaba encarcelado, quién era entonces la autoridad, quién había dado autoridad a Cisneros para gobernar en el virreinato del Río de la Plata. La Junta ya no existía, Fernando VII ya no gobernaba, entonces genera un problema de autoridad y Cisneros trata de que esta noticia no se extienda, ¿sí? Sin embargo, obviamente se va a conocer y justamente cuando se termina de conocer, en mayo de 1810. ¿Sí? Recuerden que es una época en la que no hay internet, que las cosas no se conocen de un día para el otro, ¿sí? No hay televisión, no hay radio, ese tipo de cosas. Era un poco más fácil contener, ¿sí? la distribución, digamos, de la información, pero finalmente para mayo de 1810 ya se sabe en Buenos Aires que la Junta de Sevilla cayó, ¿sí? enfrentándose al gobierno francés y que por lo tanto ya no hay autoridad española en España. Entonces surge esta pregunta de la legitimidad de Cisneros, ¿sí? Y lo que hacen los americanos, y en esto están de acuerdo también las personas que trabajan en el municipio de la ciudad de Buenos Aires, particularmente estamos hablando, que es lo que más nos interesa a nosotros en este momento, es convocar a lo que llamamos un cabildo abierto, que les expliqué la clase pasada cuando hablábamos de las invasiones inglesas, si recuerdan. El cabildo abierto era, en el cabildo trabajan los intendentes, ¿sí? Los jueces, diferentes instituciones con diferentes cargos de gobierno. Ahora, eh, cuando había una situación de emergencia, se convocaba a los vecinos de la ciudad, que un vecino no era cualquier habitante, sino que era un hombre adulto, propietario, ¿sí? Católico. Se convocaba a estos vecinos, que eran una minoría de la población, a que
fuesen al cabildo y se reuniesen con el personal del cabildo para tomar alguna decisión importante en una situación de emergencia. Este era un cabildo abierto. Se presiona obviamente a Cisneros para que convoque legalmente un cabildo abierto, y esto se hace el 22 de mayo de 1810. Esto es lo que es conocido como la Semana de la Revolución de Mayo, ¿sí? Obviamente Cisneros no quiere hacer esto porque esto es un cuestionamiento, digamos, a su poder, pero no le queda otra opción. ¿Por qué? Porque justamente los criollos que tienen el control de las milicias, ¿sí?, de las personas que están armadas en Buenos Aires, son los que presionan a Cisneros para convocar al cabildo abierto, porque están cuestionando su autoridad, ¿sí? Porque ya no están ni Fernando VII ni la Junta de Sevilla, que habían nombrado a Cisneros, gobernando en España, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que gobernar? Y esa pregunta los criollos querían discutirla, ¿sí? Y presionan a Cisneros para discutirla. Lo van a discutir con él, ¿sí?, en el cabildo, no es que él no va a estar en la discusión, pero quieren abrir esa discusión. Y eso se empieza el 22 de mayo. En esa junta, ¿qué tipo de personas hay? No me interesa que se acuerden exactamente los nombres particularmente de las personas, pero ¿qué grupo social está representado? Hay militares, hay sacerdotes, ¿sí? Hay funcionarios del gobierno, tanto españoles como americanos, ¿sí? Hay abogados, hay comerciantes, hay terratenientes, son todas personas de las clases altas o clases medias altas, podríamos decir, sectores privilegiados de alguna manera de la ciudad de Buenos Aires. No es el pueblo en el sentido en el que hoy podemos denominar nosotros el pueblo, no es la mayor parte de la población. Son menos de 300 personas, ¿sí?, en una ciudad que tiene una población de 40.000, ¿ok? ¿Cuál es el resultado de esa reunión? Que se le saca el título de virrey a Cisneros y se crea una junta de gobierno formada por tanto españoles como americanos para gobernar sobre el virreinato del Río de la Plata. Cisneros va a ser el presidente de esa junta, lo cual era bastante irónico, ¿sí?, porque le sacan el título de virrey, pero lo mantienen como presidente de una nueva junta de gobierno, o sea, de una nueva institución de gobierno. ¿Quién gobierna ahora? No un virrey, sino una junta de gobierno. Pero, ¿quién es el presidente de la junta de gobierno? El antiguo virrey, Cisneros, ¿sí? Y en esa junta de gobierno hay diferentes personas que son tanto españoles como americanos que se están preguntando quién tiene que gobernar y que deciden gobernar temporariamente en nombre de Fernando VII. No es que están iniciando ahí la revolución, ¿sí? Al menos no para ellos, porque ellos siguen reconociendo en teoría la autoridad de Fernando VII. Lo que dicen es, mientras no esté el rey, vamos a tomar las decisiones nosotros desde esta institución que nosotros creamos, que es la Junta de Gobierno. ¿Por qué toman esa decisión? Porque en España los españoles habían hecho lo mismo, ¿sí? Mientras no estaba Fernando VII, crearon, por ejemplo, la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla ya no existía y entonces acá surge la pregunta de quién gobierna. En el Cabildo Abierto se decide crear también acá una Junta de Gobierno, de la cual el antiguo virrey va a ser el presidente. Sin embargo, esto es una decisión muy criticada por la mayor parte de los criollos, que quieren que Cisneros se vaya directamente del gobierno porque representa lo que ellos no querían, justamente. La mayoría de los americanos ya para este punto ya quieren tratar de tener como autoridad a un americano, ¿sí? O por lo menos que la mayor autoridad sea una autoridad americana. Entonces, sobre todo Saavedra, que era el jefe, ¿sí? Cornelio Saavedra, que era el jefe de las milicias, ¿sí?, de las personas que estaban armadas en la ciudad de Buenos Aires, presiona, porque tiene la posibilidad de hacerlo, porque tiene 10.000 personas armadas a su cargo, ¿sí?, junto con otros jefes militares, para que se convoque a un nuevo cabildo abierto, ¿sí?, en el que, ¿sí?, se vuelva a pensar sobre quién debía ser la autoridad. ¿Bien? Entonces, el 25 de mayo de 1810 lo que sucede justamente es eso, que se vuelve a tomar una decisión, se crea lo que se llama la Junta Provisional, ¿sí?, o sea, temporaria, ¿sí?, de gobierno en nombre de Fernando VII, o sea, se crea una Junta de Gobierno, una nueva institución, como si dijésemos la presidencia, una institución,
que va a gobernar en nombre de Fernando VII hasta que Fernando VII sea liberado y que después se le daría de nuevo el poder a Fernando VII. Entonces por eso esa junta es provisional, es temporaria. Pero el 25 de mayo de 1810 lo que se crea no es un nuevo gobierno, sí, totalmente nuevo, sino que es una junta de gobierno similar a las que se habían creado en España como resistencia al gobierno francés. Esa junta de gobierno se autodomina temporaria mientras Fernando VII no pueda retomar el cargo, ¿sí?, de rey de España, y esa junta de gobierno pretende gobernar todo el territorio del Virreinato Río de la Plata y destituye a Cisneros, ¿sí?, directamente ya como el presidente y pone como presidente a Cornelio de Saavedra, que fue quien presionó, ¿sí?, porque era el que tenía el mayor poder militar en ese momento en Buenos Aires para que se crease una nueva junta de gobierno. O sea que acá hay una cuestión de problemas políticos, de conflictos políticos, de quién se queda con el control del gobierno, ¿sí?, de quién puede tomar las decisiones, quién tiene la autoridad política. Ese es el problema principal, ¿sí?, obviamente. Entonces, acá el debate es ese, digamos, quién básicamente tiene el poder de gobernar, ¿sí? Pero en relación a eso, y con esto vamos a ir cortando esta primera parte de la explicación, lo que sucede es justamente eso, que en realidad esto pasa solamente en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros ya en la clase pasada vimos el Virreinato del Río de la Plata es mucho más grande que Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo que hacen desde la Junta, ¿sí?, desde lo que se conoce como la primera Junta del 25 de mayo de 1810 que hablábamos recién, de la cual va a ser presidente Saavedra, es enviar, ¿sí?, diputados, representantes, ¿sí?, de esa Junta a diferentes cabildos de otras grandes ciudades del Virreinato del Río de la Plata para comunicarles lo que se estaba haciendo en Buenos Aires, para comunicarles que se le había sacado el cargo de virrey a Cisneros y que ellos querían tomar el poder de gobierno mientras Fernando VII no estuviese en el cargo. Sin embargo, lo que sucede es que muchas personas, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades, ¿sí?, del Virreinato de Río de la Plata, no están de acuerdo con eso, ¿sí? Por eso no estamos hablando de un proceso revolucionario lineal, no va todo derecho, ¿sí?, hacia la revolución. Cuando se produce el 25 de mayo de 1810 el Cabildo Abierto, no se está tomando la decisión de hacer una revolución y ya no obedecer a Fernando VII. Y aún así hay muchas ciudades e incluso hay muchas personas, ¿sí?, en la ciudad misma de Buenos Aires que no están de acuerdo con esa decisión. Por lo tanto, el proceso revolucionario no es lineal, ¿sí? No va siempre hacia un mismo lugar. No desde el principio se piensa en hacer una revolución, sino que hay conflictos, hay cambios, ¿sí? Es una situación de crisis constante, ¿bien? En la que hay muchas preguntas todo el tiempo y hay muchos conflictos al interior del Virreinato del Río de la Plata con respecto a quién tiene que gobernar, y esto es lo que vamos a seguir viendo a continuación. Hasta luego.